¿Estará grave ese paciente? Lo más probable que sí, ¿no? ¿Cuánta gente lo está atendiendo? 6 personas. Hay de médicos, enfermeras, terapistas, ¿verdad? Internos, estudiantes de medicina, ¿habrá? ¿No le parece? Él tomó la foto. Él tomó la foto. Es lo que tiene tanto miedo que prefiere tomar la foto, ¿ah? Bueno, eso es una respuesta metabólica a la agresión. Desde el momento de la agresión se generan toda una serie de cambios en un paciente. Y cuando digo agresión, no es solo trauma. La mayoría de las evidencias de los estudios, claro que se han obtenido de pacientes de trauma, pero ocurren en gran parte de todas las agresiones, sea o no sea trauma, ¿eh? Vamos a ver si pasa. Entonces vamos a ver esto en 60 minutos. Acabamos a las 4, ¿no? Sí. Y otros 60 minutos tenemos otra dosis de paciente crítico. Entonces eso es lo que vamos a ver. Fase F, fase flow, SIR, sepsis, falla orgánica múltiple. Y eso lo ven en cualquier paciente, aunque no tenga trauma. A ver. Entonces, ¿quién no vio la película? ¿Por qué tanta gente no la vio? No me diga que estaba en secuestrada. ¿Ah? Estaban de vacaciones. Todavía pueden verla, le voy a hacer preguntas ahí. Eso es película, ¿eh? Eso es película. Esto es vida real. Mario Kart. ¿Qué le pasó al piloto? Me mandaba vivo, ¿En qué circuito fue? Silverstone. Silverstone. Entonces, ni un rasguño. Obviamente fue al hospital por protocolo, ¿no? Pero ni un rasguño. ¿Por qué? Porque el monocasco, ese que ven ahí en $680,000, es lo mismo que protege al piloto la mayoría de las veces sin un rasguño. Entonces, para que nosotros andemos en la calle, como maneja la gente loca en Panamá, necesitamos un Ferrari para protegernos y que no nos pase un rasguño. Pero como no tenemos $10 millones para un auto así, entonces la exposición a traumas y lesiones es más frecuente de lo que uno cree, sobre todo si andas en moto o en bicicleta. Aquí la gente no respeta ni a las motos ni a la bicicleta. Entonces, tristemente es así. Tristemente es así. Entonces, como les dije al comienzo, todo lo que se maneja, todo lo que se conoce sobre el paciente, sobre el hipermetabolismo, viene de estudios de pacientes de trauma, pacientes de quemaduras severas también. Ya lo decía el profesor Gano, ¿se acuerdan de fisiología? Era mayor del ejército y ya hablaba de alteraciones metabólicas relacionadas al cortisol, a las suprarrenales, que se ponían en juego para salvarle la vida a ese paciente, ¿verdad? Cuthbertson estudió mucho metabolismo en Inglaterra, en pacientes de trauma, en pacientes con fracturas de fémur, muchos de ellos, encontrando lo que es la excreción de nitrógeno. Fue el primero que describió que normalmente hay catabolismo muscular. Ustedes ahí donde están sentados, están catabolizando proteínas y sintetizando proteínas. Y el catabolismo de esa proteína se expresa midiendo el nitrógeno excretado en orina. Con eso uno hace el balance del nitrógeno
cuánto nitrógeno entra, cuánto nitrógeno sale. Para que ustedes estén sentados ahí sanos, deben tener un balance positivo más 1 más 2. Si tienen balances negativos, la cosa no va bien. Entonces el hecho de estar metabólicamente estable implica tener un balance de nitrógeno más 1 más 2. Es decir, recibo más proteína de lo que catabolizo y excreto. Y eso lo dijo él en 1932, 34 por allá, antes de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tuvo muchos premios que se ganó en Inglaterra, y él perdura por el hecho de que acuña lo que es la fase flow y la fase E. Primero la fase E y la fase flow. Ustedes ven ahí que en las primeras 24 horas de la agresión, diríamos del trauma, diríamos de la quemadura, ocurre toda una serie de situaciones en este periodo que se dan para salvar la vida. El organismo sacrifica todo lo que tiene para salvar la vida. Una vez lo logra, entonces viene lo que sigue, el flujo con catabolismo. Aquí es donde aparece el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, anabolismo, etcétera, y poco a poco va buscando la homeostasis o la estabilidad. Entonces ustedes tienen aquí la curva, a la izquierda en azul son todas las situaciones que ocurren y que siguen la curva. Es decir, todo esto que ustedes ven a la izquierda disminuye inicialmente en la agresión. Cuthbertson solamente describió gasto basal energético, describió lipólisis, describió gluconeogénesis y algunos datos de signos vitales, y con el paso de los años entonces se fueron agregando los otros aspectos que ustedes ven aquí. Entonces inicialmente hay una caída con el gasto basal energético, hay hipotermia que también lo describió, y luego aumenta la fase de flow. Ahora tengo más taquicardia, gasto cardíaco aumentado, taquipnea, aumento el consumo de oxígeno porque aumentan los niveles de mediadores y de citoquinas circulantes, ¿no? Entonces esto es como una montaña rusa que puede ser para algunas pacientes sube y baja. Sube y baja, sube y baja. A ver si este sube ni baja. Ni sube ni baja. Porque ahí entonces, a medida que el paciente aumenta el tiempo de estadía, la curva nuevamente puede subir, nuevamente puede bajar. Miren que acá tampoco da, No tiene ningún virus por ahí dando vuelta, ¿verdad? Vamos a ver aquí si da. Tampoco, ahí está. ¿Dio? Sí. Bueno, entonces miren que ahí la curva iba bajando hacia la normalidad y nuevamente se eleva. Se eleva por la inflamación, se eleva porque va apareciendo tal vez una falla hemodinámica, una falla renal o falla orgánica múltiple. Vea usted, nuevamente baja y puede que suba y baja y sube y baja, y al final pues obviamente no hay cuerpo que aguante esa montaña rusa de sube y baja. Entonces al final o mejora o empeora. Entonces, si estamos hablando de pacientes muy graves, pues deben estar en cuidados intensivos. Después de 15 días en cuidados intensivos, 2 semanas, hablamos que es un paciente crítico crónico. Y cuando ya supera los 21 días, hablamos de que es un paciente que tiene PIC. PIC es síndrome de inmunosupresión, inflamación y catabolismo persistente. Entonces esa gente, ¿están viendo? Sí. Aumenta la liberación de células del sistema mieloide supresor que salen de la médula ósea, invaden toda la circulación, invaden órganos sólidos, expresan mucho arginasa, disminuyen los niveles de arginina y favorecen infecciones. Entonces eso es que se mueren. Infecciones, neumonía, úlceras por presión, infecciones de herida, mejora, empeora así, tristemente hasta que
fallece. Entonces, mire, otro ejemplo de paciente de trauma, una respuesta cardiovascular. Cuando yo tengo una hemorragia, ¿qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre para detener la hemorragia? Vasoconstricción, tromboxano A2, después llegada de plaquetas y después llegada de factor de coagulación para detener la hemorragia. Por supuesto, dolor, ansiedad, viene la inflamación, viene el edema y la respuesta metabólica, que es todo lo que leen ahí, ¿no? Se va instalándose un hipermetabolismo, un hipercatabolismo, se afecta la cicatrización de heridas tal vez. Entonces aquí está la curva, aquí está graficando consumo de oxígeno. Aquí el consumo de oxígeno es normal, pero viene la agresión severa y el consumo de oxígeno cae. Estamos en la fase E. Hay glucogenólisis, pero el cuerpo humano activa mecanismos para tratar de detener la caída en el consumo de oxígeno. Por eso sin oxígeno no hay vida. Entonces está bajando el consumo de oxígeno. Logra detenerse aquí y se revierte y nuevamente empieza a aumentar. Pero si no logra detenerse, ya ven lo que va a ocurrir. Entonces son gente que se muere en el sitio del accidente, en el cuarto de urgencia o apenas llegan a cuidados intensivos. No lograron revertir el consumo de oxígeno. Entonces el otro grupo que sí mejora, entonces empieza a subir el consumo de oxígeno, que se va más allá de lo normal, porque ahora sí hay catabolismo, todo lo que es la fase de flow posteriormente, ¿no? Entonces miren, con el paso de las décadas se han ido agregando términos en base a las investigaciones que se han hecho. La fase E es lo mismo que un paciente bajo efecto anestésico, un paciente en shock, por la razón que sea trauma o no. Entonces miren todo lo que ocurre en esa primera fase E. Y luego la siguiente cuadro, que es una fase flow, la del medio, con los cambios que se dan típicos del ciclo de respuesta inflamatoria sistémica. En el medio, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el transporte de oxígeno, que es CO2, la frecuencia respiratoria, la temperatura, se va aumentando una inflamación importante se va dando. Eso debe durar más o menos 7 días, 8 días, pero si dura más de ese tiempo, entonces no está bien. No está bien y el paciente puede empeorar y seguir las curvas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, nuevamente, fase E, el cuerpo gasta todo para sobrevivir. Fase flow, ya es la fase de reparación, dependiendo del daño que haya ocurrido. Entonces, ¿cómo se redistribuye el flujo sanguíneo en una persona que tiene hemorragia masiva o una hipovolemia masiva? ¿Cómo creen ustedes que se redistribuye o creen que no se redistribuye? ¿Cuánta Andrea? Andrea, estás comiendo. Tú misma, Andrea. La que sigue, está bien. A ver, ¿cómo se redistribuye el flujo sanguíneo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has leído? ¿Cómo se redistribuye? Pues es el qué. ¿A dónde aumentas el flujo y a dónde lo sacrificas? Corazón. Exacto. El flujo sanguíneo del cuerpo se redistribuye para aumentar el aporte al sistema nervioso central y al sistema cardiovascular. Todo lo demás se sacrifica. Piel, músculo, tejido graso, riñón, por eso el paciente deja de orinar. Pero se sacrifica mucho más en el flujo esplácnico, mesentérica superior, mesentérica inferior, que irriga todo lo que es hígado, estómago, duodeno, y el hígado, por parte del colon. Ahí lo ven la flecha. Todo el flujo va hacia allá. Pero ¿qué pasa cuando se sacrifica el flujo sanguíneo al tubo digestivo? Se
tú eres Andrea. ¿Qué ocurre si se debilita la barrera intestinal? ¿Qué crees que ocurre? Andrea. ¿Qué crees que ocurre en la mucosa intestinal? Ajá, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Va bien? Al torrente sanguíneo. ¿Cómo se llama eso? Antes de sepsis. ¿Cómo? Antes de bacteremia. Tras translocación bacteriana. Es el paso de bacterias o sus productos que cruzan la barrera intestinal y entran a la circulación sanguínea. También puede entrar el flujo linfático. Entonces le pregunto, ¿cada vez que hay translocación bacteriana hay sepsis? Claro que no. Hay gente que tiene translocación bacteriana y no le pasa nada. El punto es que las bacterias van hacia el hígado. Ahí están las células de Kupfer, que se supone que deben detener ese paso. Y si no logran detenerlo porque es una avalancha arrolladora, un tsunami, ahora sí se dispersa al resto del cuerpo y ahora sí tengo un SIRS. Y ahora sí tal vez tenga sepsis. Me iba a preguntar. Exactamente, inicialmente. Entonces, a esto es que se le llama translocación exitosa. Exitosa porque ahora sí hay una manifestación sistémica de la translocación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ven aquí? Una apendicectomía laparoscópica, una hemicolectomía derecha, un politraumatizado y un gran quemado. Vamos empeorando de izquierda a derecha. Y así mismo son los grados de estrés de izquierda a derecha. Miren la excreción de nitrógeno en orina, cómo aumenta. ¿Por qué? Porque hay más catabolismo. La glucemia, porque hay resistencia periférica a insulina. Y si el paciente es diabético, con más razón, se eleva más. El consumo de oxígeno. El requerimiento de proteínas. Y son los ejemplos. Entonces, entre más dramático es el cuadro del paciente, más impacto tiene en el metabolismo de ese paciente. Y esos pacientes, a medida que empeoran, por supuesto que no los pueden manejar en su casa, en una consulta externa, en una sala de hospital general, tienes que llevarlo a cuidados intensivos. Porque están con taquipnea, con taquicardia, con hipotensión, tienes que intubarlo, conectarlo al ventilador, ponerle vasopresor, ponerle líquido, etcétera, etcétera. Entonces resulta que ustedes deciden hacer una huelga de hambre para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no aumenten su salario de jubilación a $14,000 al mes. Y todos se ponen en ayuno. Esto es lo que va a ocurrir. Esto. Pero comparado con un paciente grave, es a la derecha. El cuadro es mucho más dramático, fíjense. Todas las alteraciones metabólicas que ocurren en un paciente grave son mucho más severas, fíjense. Ahora, la gente en ayuno, ¿qué tiempo dura viva? Solo consume agua. ¿Cuánto? 3 semanas. 3 semanas. ¿Cuánto? 3 semanas que han leído. 3 meses. 3 meses, ¿qué más han leído? El promedio es 60 días. El grupo más grande, porque hay gente que hace huelga de hambre, 1 o 2 personas. El grupo más grande que hizo huelga de hambre fue en Irlanda del Norte, 1981 creo. Eran como 26, todos se murieron en huelga de hambre. O sea, esa gente se mantuvo firme, solamente recibiendo agua, y el promedio de días de duración fueron 60 días, algunos 57, otros 62, toda la gente sana, jóvenes inicialmente, y más o menos ese es el promedio.
Entonces, a la izquierda, una persona de 70 kilos, sana. Dice que sedentario. Miren la distribución del gasto basal energético. A la derecha, 24 horas después de una cirugía mayor. Miren cómo cambia el metabolismo. Cirugía mayor. No hablamos de trauma, ni de quemadura. Una cirugía mayor. ¿Cómo aumenta el basal? La termogénesis mínimo y el trabajo físico disminuye porque está encamado. Entonces el ayuno que les decía, pues nosotros tenemos reservas energéticas con una duración limitada. Acuérdense que los carbohidratos, los lípidos que consumimos de la dieta deben ser para producir energía, las proteínas deben ser para síntesis proteica. Pero si nos ponemos en ayuna hoy, todo eso se va consumiendo. Lo que se consume más rápido es el glucógeno hepático y muscular, que puede durar 24 horas, raras veces llega a 48 horas. Y después de eso empiezan una serie de cambios que los leen ahí, cambios de adaptación que incluye los cuerpos cetónicos. Hay una mayor producción de cuerpos cetónicos que ahora se van a convertir en la fuente energética principal del sistema nervioso central. Y este periodo puede perdurar un tiempo, por eso es 60 días más o menos, porque esa adaptación le permite mantenerse más tiempo estable. Pero eso sí, el reposo, no te pongas a hacer ningún esfuerzo porque ahí sí vas a vivir mucho menos tiempo. Entonces la agresión, trauma o no trauma, es un estímulo que se recibe en el sistema nervioso central. Implica una respuesta neuroendocrina de arriba hacia abajo, incluyendo el sistema inmunológico. Lleva a cambios en el plasma, aumento de ACTH, aumento de hormona de crecimiento, epinefrina, cortisol, glucagón, todos estos mediadores. Y acá vemos entonces lipólisis, gluconeogénesis, degradación proteica muscular, síntesis de proteínas de fase aguda, fiebre. La fiebre no es tan frecuente, ni siquiera en sepsis es tan frecuente. Hipermetabolismo es lo que vamos viendo entonces. Esta imagen es viejísima, pero es la inflamación que ocurre local cuando te das un golpe, diríamos así. Te das un martillazo en la mano equivocadamente. Y eso es lo que va a ocurrir: dolor, inflamación, edema, dificultad para moverla. Pero eso es local, no es sistémico. Sistémico, ya hay cambios mayores. Hay unas diapositivas más adelante que se pueden explicar mejor. Pero básicamente esta es una figura que se repite en el sentido de los pasos que se van dando cuando hay una agresión bacteriana. Todos los pasos que se van dando desde vasodilatación al sitio de la infección, aumento de la permeabilidad vascular para permitir la salida de macrófagos, de monocitos, que van a aislar y fagocitar las bacterias, ¿verdad?, que pueden estar involucradas en esa agresión. Quimiotaxis, que es la atracción de otras células, ¿verdad? Entonces se instala el SIRS. ¿Qué es el SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces miren que depende de citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Y depende, en fin, de la genética de cada uno. Y de ahí viene el resultado final. ¿Cómo va a ser la expresión y la intensidad del SIRS? ¿Cuántos criterios tiene el SIRS? 4. Muy bien, ¿cuáles son? Temperatura de 4. ¿Cuánto? Mayor de 38. Menos de 36 o más de 38. ¿Cuál es el otro criterio? ¿De acá? De 90. Muy bien. ¿Glóbulo blanco? Más de 12.000. O menor de 4.000. O bandas arriba de cuánto. 10%. ¿Pero qué se refiere de cuánto? Más de 20. Menor de 20 o presión arterial de CO2. Menos de 31. Menor de 32. Entonces
hermano se describe así por primera vez. Un grupo de expertos norteamericanos y europeos se reúnen para tratar de definir algo que no se entendía muy bien. Y sacan esa publicación en el año 92, donde se anuncian los primeros criterios de SIRS, de sepsis severa. En esa primera publicación ya decían no usar el término septicemia. 1992, no usar el término septicemia. Y aquí están, esto fue en el 92, en el 94 vinieron a Panamá. El congreso fue ahí en, yo estaba como ustedes, estudiante de medicina, fue no, yo era residente ya, no era estudiante de medicina, era residente. En el Plaza Paitilla Inn, que en esa época era Holiday Inn, ahí en Paitilla, ahí se hizo el congreso, 2 días, muy bueno. Ellos vinieron. El doctor Roger Bond murió de cáncer de riñón ya. Y él decía, toda la vida me la pasé estudiando, toda la vida. No salía de mi cuarto, iba solo al hospital. Y ya cuando mi cáncer era metastásico, es que me doy cuenta que en el patio de mi casa había un arroyo, donde mis hijos iban, jugaban y pasaban el rato, pero yo solo estaba estudiando acá. Entonces la recomendación era, estudien todo lo que puedan, pero no dejen de vivir. No olviden a su familia. Entonces él lo aprendió muy tarde, tristemente. Entonces miren las definiciones, año 92, 2002, 2016. La que está vigente ahorita en cuanto a definición de sepsis es la del 2016, ¿verdad? Esta ya se la saben. Miren, estas son situaciones inflamatorias que no tienen que ver con infección, pero dan SIR. Pero cuando es por infección, se llama sepsis. Entonces, la infección puede ser algo leve, localizado, pero cuando ya empieza un SIRS, ya la cosa se va complicando y tiene sepsis. En la definición del 2016 se eliminó el término sepsis severa. Ya no se recomienda usar sepsis severa, sino que de sepsis pasas a shock séptico. ¿Y cuál es la característica del shock séptico? Hipotensión. Levanta la mano allá. ¿Tu nombre es? Sube la voz que acá, la lluvia. ¿Algo más falta? Esa es la primera parte, falta la segunda parte. ¿Tu nombre es? Cristian. Baja la presión arterial, pero no mejora con líquido. Entonces, estoy preguntando cuál es el requisito para llamarlo shock séptico. Ya él dijo la mitad, falta la otra mitad. No, refractaria no es. Vamos, Cristian. Está hipotenso y no mejora con volumen. Alguien que lo diga, oye, está facilito. Era un foco de infección. ¿A qué le llamo shock séptico? Es la pregunta. Cristian. Nos estamos deteniendo en tonterías. Usted tiene que saberlo ya. Calvin Klein. No. Es un requisito para llamarlo shock séptico. El digo la mitad.
alguien tiene un shock refractario. Bueno, ¿qué es shock refractario? El shock refractario se va subiendo el vasopresor, norepinefrina, vasopresina, todo eso va subiendo, pero la presión sigue bajando. Sigue bajando. El lactato que mencionaron va subiendo. Todas las maniobras que estás haciendo ya no resultan. Y la presión media sigue bajando, el lactato sigue subiendo. La taquicardia que tiene el paciente empieza a desaparecer y empieza a caer bradicardia y ya fallece. O sea que el shock refractario es el último paso a la muerte. Entre shock séptico y shock refractario puede estar falla orgánica múltiple. Así te deja de orinar. Ya tiene falla hemodinámica porque tiene vasopresor. De pronto está en ventilador, tiene un bloqueo respiratorio, tiene falla pulmonar, van 3. De pronto se le baja la plaqueta, falla hematológica, van 4. Se le sube la bilirrubina, falla hepática, van 5 fallas orgánicas. Y después de eso, pues ahora sí, empieza a bajar la presión irremediablemente, a pesar de que subas el vasopresor, eso se llama shock refractario, y pues tristemente el paciente fallece. Cuando tú tienes shock refractario, la posibilidad de muerte es altísima, como 90 o 95%. Ok. Entonces, esta definición 3 del 2016 viene como dice, la sepsis debe definirse como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta irregular del huésped a la infección. Observen que es nuestro propio cuerpo que nos hace daño. Nuestro propio cuerpo genera una información muy severa para combatir esa infección. Porque no solamente afecta a la bacteria, afecta a todo el órgano. Entonces, del lado derecho tiene la escala SOFA, que es la que usamos para pronóstico de los pacientes, falla orgánica. Y del lado izquierdo abajo tienen el Quick SOFA. Desde el año 92 ya ustedes saben que se usaba el SIRS. Bueno, en la definición del 2016, algunos autores dicen, eliminemos el SIRS y usemos el Quick SOFA para diagnóstico de sepsis. El Quick SOFA se basa en una base de datos de más de 100.000 pacientes sépticos, donde ellos encuentran que de esos 3 criterios, si un paciente tenía 2, ya altamente probable que desarrollara sepsis. Y por eso recomendaban, pues si había 2 criterios del Quick SOFA, atender rápido a este paciente porque seguro iba a presentar un cuadro de sepsis. La gente estuvo de acuerdo. Lo que no estuvo de acuerdo es eliminar el SIRS como uno de los criterios para llegar a diagnóstico de sepsis. Entonces el acuerdo es usar ambos. Los criterios del SIRS, que ya hablamos, y los criterios del Quick SOFA que aparecen ahí. El problema con el SIRS es que es más sensible pero menos específico. Y el Quick SOFA es al revés. Más específico pero menos sensible. Entonces, la unión de ambos podría ser más certero para diagnosticar más tempranamente a alguien que tenga sepsis. ¿Ok? Frecuencia respiratoria, alteración del estado mental y presión sistólica menor de 100. Hay causas no infecciosas, ya lo saben, es decir, politrauma, una pancreatitis, son razones, situaciones de quemadura que no son causa infecciosa y tiene SIRS el paciente. Tratamientos también pueden ver, metabólicas, tormenta tiroidea, falla suprarrenal, hemorragia subaracnoidea. Y hay factores de riesgo para que la persona presente más tempranamente un SIRS o sepsis. Asplenia. Me acuerdo de un paciente séptico, llegó al cuarto de urgencia, muy séptico, calofrío, hipotenso, bacilo gram negativo en sangre, Klebsiella. Ningún factor de riesgo. El único factor de riesgo era esplenectomía hace 20 años. Y ahí lo tienen, asplenia.
hace 20 años, fue el único factor de riesgo que después discutimos con infectólogos, con inmunólogos, etc. Y esa fue la conclusión. Ahí está el CIRS nuevamente. Dos de esos son criterios del CIRS. No hay que reunir 3 ni 4, con 2 es suficiente. Ahí está el Quick SOFA, con 2 es suficiente. Entonces miren el puntaje, ¿no? Del SOFA y la mortalidad, cómo aumenta la mortalidad. Pero cuando llegamos a un puntaje de 10, y esto lo tiene que hacer el interno todos los días en cuidado intensivo, cuando yo llego me tiene que tener listo el puntaje SOFA del día. Miren a partir del 10 cómo aumenta el 10% con cada punto que aumenta. Entonces usted tiene la agresión aquí, cualquiera que sea, y tiene la respuesta en tiempo, en segundos, en minutos, en horas, todo lo que va ocurriendo, ¿no? Y aquí tiene, por ejemplo, esto aquí es el sitio de la agresión, que ahí ponen que puede ser una cirugía. Ahí empieza la agresión, la inflamación local, diríamos. Y luego van a ocurrir manifestaciones en el hipotálamo, en el sistema cardiovascular, en el hígado, en la hipófisis, en la suprarrenal, en el riñón, en el páncreas, músculo esquelético, médula ósea. Entonces, dependiendo de la intensidad de esta agresión inicial y de la reserva fisiológica del paciente, asimismo se expresan las otras complicaciones que pueden ocurrir. Lo mismo acá, un poco más ampliado. Lo mismo, nuevamente el ejemplo es aquí, el sitio quirúrgico. Cambios locales a ese nivel. Y luego van afectando el resto, hasta la tiroides, cardiovascular, hepático, pancreático, renal, suprarrenal, hipófisis, todo eso se va alterando. Y tenemos el CIR, que es una respuesta del sistema nervioso central, amplificado por el hipotálamo, por la hipófisis y por la suprarrenal. Entonces aquí ocurre la agresión, miren aquí, tiene una inflamación local, con liberación local de citoquinas, que pueden ir al hígado para síntesis de proteínas de fase aguda, proteína C reactiva, ceruloplasmina, fibrinógeno, y también estímulo a nivel del sistema nervioso central, con liberación de norepinefrina probablemente, estimula la hipófisis anterior y posterior, secreción de vasopresina, hormona de crecimiento, ACTH, que estimula la suprarrenal, producción de aldosterona a nivel renal, aumento de renina, aumento de epinefrina, vean ustedes todo lo que va ocurriendo progresivamente en mayor o menor intensidad. Factores estresantes o estresores pueden ver, que se van sumando y que interactúan tal vez para empeorar o tal vez para mejorar, la mayoría de las veces para empeorar la situación. Trauma, daño tisular inicial, hipermetabolismo en estadio 1, si no se resuelve aquí, pasa a un estadio 2, con efectos tardíos que ya implican, vean ustedes, más mortalidad y por supuesto malnutrición, porque se va degradando mucho la masa muscular esquelética. Entonces la hormona de crecimiento pues trata de frenar la proteólisis, pero muy poco. La ACTH hace todo lo contrario. El cortisol también, acuérdense que aquí la flecha es al revés, porque baja la cicatrización, reduce la cicatrización. Y hay un mecanismo de retroalimentación negativo para tratar de frenar la liberación de esas hormonas. Pero en trauma severo, en cirugía mayor, ese mecanismo de retroalimentación desaparece, se anula y se expresa mucho más la ACTH y el cortisol. Entonces, más catabolismo muscular principalmente,
se detiene la cicatrización de heridas, más infecciones y más complicaciones. Entonces vamos de izquierda a derecha. El paciente encamado, tal vez no le damos suficiente nutrición, y entonces evoluciona hacia más catabolismo y mucho menos anabolismo. Entonces miren, gasto basal energético. 3 ejemplos en colores: enfermedad crítica leve, moderado y severo. Entre más severo, más aumenta el gasto basal energético. Y esa es la misma curva para el paciente en cuanto a excreción de nitrógeno en orina. Entre más grave, más catabolismo muscular, más excreta nitrógeno en orina. Entonces, 1 gramo de nitrógeno, ¿a cuánto equivale en proteína? ¿A cuánto? ¿Cuánto? 1 gramo de nitrógeno, ¿a cuánto equivale en proteína? Se lo dije la vez pasada. ¿A cuánto equivale? Lo multiplico por 6.25 y ahora sí me da la cantidad de proteínas catabolizadas en las últimas 24 horas. Ahí está, ¿lo ven? Y entonces hacemos el balance de nitrógeno que les estaba hablando hace un rato. ¿Cuánto nitrógeno recibe el paciente? ¿Cuánto nitrógeno excreta? Y lo normal debe ser más 1 más 2. Pero cuando hay más catabolismo que ingreso, entonces es negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Los pacientes críticos a veces tienen hasta menos 10, menos 15. Demasiado. Demasiado. Ayer casualmente teníamos un paciente quemado 25%. El domingo pasado, el antepasado, haciéndole desayuno a sus hijos, unas tortillas dice que le estaba haciendo. Entonces él siente que como que se está pasando el calor, va hacia allá y se resbala, y al resbalarse toca el sartén y le cae el aceite encima. Como por aquí 25% de quemadura tiene, y ahí lo tenemos. Curaciones cada 2 días en quirófano, porque eso duele. Todo el mundo le pregunta: ¿las tortillas? ¿Qué pasó con las tortillas? Pero él va a mejorar, él debe recuperarse bien. ¿Cómo se llama esto? La misma curva que mostramos hace un rato. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Cristian. Frontizado. No se ve desde allá. Bueno, ya lo tienes en la pantalla. Eso se llama escarotomía. Producto de una quemadura circunferencial
la piel se vuelve como una cápsula de acero, como un cartón duro que impide los movimientos respiratorios. El paciente no puede respirar. Entonces, duro, el paciente se ahoga, no puede moverse porque eso se pone durísimo a la piel. La única forma es hacer cortes en la fascia, piel, subcutáneo y fascia, que es el cuadrito que ustedes ven ahí, para cortar la fascia y permitir el movimiento y que él pueda respirar. Tú lo intubas, lo pones en un ventilador y no levanta el tórax, porque eso está durísimo. ¿Ven? Entonces eso se llama esclerotomía. Si fuera la extremidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Fasciotomía. Si tú tienes una quemadura en una extremidad, quita el reloj, quita el anillo, quita todo eso, porque eso se va a hinchar demasiado y te va a funcionar como un torniquete. Entonces cuando lo vas a querer quitar, no vas a poder, está muy hinchado y te funciona como un torniquete. Entonces no hay una quemadura circunferencial, extremidades superiores e inferiores, quitar cualquier prenda que rodee la extremidad, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces, salud. Entonces aquí lo que estamos mostrando es la producción de calor. Aquí ustedes ven el control, gente sana, este que está aquí y este que está acá. Esto es en tejido graso, esto es en músculo. Entonces, si usted ve los colores, esta es la cantidad o la proporción del gasto basal para mantener la temperatura corporal. Y esto es la fosforilación oxidativa para producir energía. Esta es la relación normal en tejido graso y la relación normal en músculo. ¿Lo ven? Ahora en el quemado la cosa cambia. Miren en el quemado como la producción de energía es muy poca. Igual acá en el músculo comparado con el grupo control. O sea, se altera el metabolismo severamente. Entre más extensa es la quemadura. Por supuesto, el ejemplo más grave de inflamación es el paciente quemado. Usted tiene aquí cambios a nivel del músculo. Todo lo que ocurre a nivel del músculo que lleva finalmente a destrucción del miocito y gran pérdida de nitrógeno en orina. Entonces, si yo les preguntara ¿cuál es el paciente que más cataboliza músculo, que más excreta nitrógeno en orina? ¿Qué me dirían? El gran quemado. Y hay otro que veo que no aparece mucho, el trauma craneoencefálico severo, también te puede excretar hasta 40 gramos de nitrógeno por día en orina. Igual que el quemado, somos top en cuanto a mayor excreción de nitrógeno por catabolismo muscular. Y acá el cambio en el tejido graso. Vamos a ir más rápido. Todos estos son los cambios que ocurren en el paciente quemado. Fíjense, taquicardia, afectación muscular, hepática. Esto lo van a ver ustedes. Esta lluvia no va a parar, Entonces viene la respuesta metabólica a la agresión. Miren los cambios con líquidos. El paciente se hincha, con alta frecuencia se hincha, y más si le ponemos exceso de líquido. En 2 días el paciente está bien hinchado, no solo en la piel, en el pulmón, puede haber edema de pulmón también. Miren acá el peso. En pacientes con sepsis, con falla orgánica, con SIRS, ¿cómo aumenta el peso? 22 días. Cirugía no complicada o ayuno, entonces hay una pérdida de peso. Miren los 5 ejes cómo se alteran en la respuesta metabólica a la agresión. Hipotálamo, hipófisis suprarrenal que ya vimos. Tiroides, la T3, acuérdense que es la hormona activa, disminuye. La hormona de crecimiento, la prolactina y el eje de luteína, hormona luteinizante, testosterona, también se afecta. Tiene los PAM, tiene los DAM. Los PAM, patrones moleculares asociados a patógenos, los DAM, patrones moleculares asociados a daño.
no son células, son moléculas que van en la superficie celular de algunas bacterias, de algunas células, generan una serie de interacciones que llevan a la liberación de estos mediadores, y estos mediadores son los que te llevan a la falla de órganos, que les hablé hace un ratito. Falla del riñón, falla hemodinámica, falla neurológica, falla gastrointestinal, falla hepática, falla pulmonar. Entonces, el grupo de fallas. Al final el paciente sigue la flecha verde o la flecha roja, en la cual no se recupera. Las fallas orgánicas empeoran, aparece el shock refractario y ya. Entonces, en la evolución en tiempo, miren el paciente que no se complica, dice que aquí en 2 semanas ya se recuperó, pero el que se complica llega a los 28 días y todavía se mantiene de mucho cuidado. Entonces el primer hit, vamos a decir que es el trauma. El segundo hit es la cirugía, miren el CID cómo aumenta. El tercer hit, otra complicación de la cirugía o una neumonía que aparezca. Entonces sube y baja hasta que finalmente se recupera el paciente, ¿no? Y estas son las citoquinas que se han identificado, tanto hiperinflamación como inmunosupresión. Los dos extremos son dañinos en los pacientes. Entonces participa todo este grupo de estímulos hacia el macrófago para que libere todos estos mediadores que ustedes ven aquí. Y se suma pues eventos iatrogénicos como la propia ventilación mecánica. La ventilación mecánica, si no lo pones al paciente, se muere porque deja de respirar, pero no deja de ser un tratamiento antifisiológico que puede causar daño también. Entonces, cuando yo sospecho un paciente que tiene sepsis, ¿qué hago primero? ¿Qué hago primero? Medir lactato, muy bien. Segundo, ¿qué? Cultivo. Tercero, antibiótico de amplio espectro. Líquido. Y si con líquido no mejora, entonces vasopresor. Esto tengo que completarlo en 1 hora. 1 hora. ¿Tu nombre cuál es? Fecha de nacimiento, quiero preguntar. Fecha. 3 de abril. Así me tienen que responder el orden de esos factores. ¿Qué hago de primero? ¿Qué hago de segundo? ¿Qué hago de tercero? ¿Qué hago de cuarto? ¿Qué hago de quinto? Como el 3 de abril. En la primera hora eso hay que completarlo. Se ha demostrado que si yo me retraso más de 3 horas en cumplir eso, empieza a aumentar la mortalidad. Entonces apréndanse eso bien como el 3 de abril. Memoria. Vasopresor para lograr una presión arterial media mínimo 65 milímetros de mercurio. En pacientes hipertensos se recomienda mínimo hasta 70 milímetros de mercurio porque son pacientes hipertensos. ¿Ok? Ya se lo saben. ¿Cuál es el número 3? No, si mira la pantalla. Buena, gracias. Buena, gracias. El número 5, ¿cuál es? Así se lo tienen que saber, ¿eh? Entonces hay póster que se colocan en el cuarto de urgencia, en las salas, para que a la gente no se le olvide. Y viendo el póster, no se les olvida el paso 1, el paso 2, completarse en 1 hora. ¿Ok? Repitiendo, es que se aprenden muchas veces las cosas, ¿no? PAM y DAN, al final tenemos el factor nuclear capa beta que promueve inflamación y promueve la cascada o la tormenta de citoquinas y genera la inflamación persistente en esos pacientes. Ya dice que viene el primer huracán.
Bueno, en época de huracanes, ahí está lo que es la tormenta de citoquina, ¿no? En verdad es un término descrito del año 93 y se aplica a todos estos temas de inflamación. Andrea, ¿te duele el cuello? Creo que te duele el cuello. ¿Te pica? Te responde allá para que te quita la picazón del cuello. Paciente de 43 años proveniente de quirófano LP de urgencias. ¿Qué es el EPI? Laparotomía exploratoria. De urgencias por perforación de colon. Llega a unidad de cuidados intensivos intubada con frecuencia cardíaca de 100, presión arterial 110-60, saturación de 98, lactato en 8, la piel de sus extremidades. A, estado de shock compensado. B, estado de pre-shock. C, está en shock. D, está hipoprofundida. E, está hipotensa. F, no está en shock. Opino que está en estado de pre-shock. Correcto. ¿Por qué? Bueno, no, o sea, descartando, ¿no? Método descarte. Opino que no está en shock porque no está hipotensa. Entonces descarto A y C. No está hipotensa, así que descarto E. El hecho de que la piel esté rojiza me habla a mí de vasodilatación y yo pensaría que no esté a hipoprofundidad tampoco, así que descarto D. F podría ser, pero el hecho de que el lactato esté elevado me habla a mí de que ya como que está medio séptica, así que yo pienso que está en estado de pre-shock. Ok. ¿El lactato qué me indica? Inflamación. Hipoperfusión. Es lo máximo normal. Estado de hipoperfusión severo a nivel tisular. Cuando uno habla de shock, el shock está en el tejido, no está en la presión arterial.
rótula, tenemos más moteado y más estado de shock. Entonces, el score va aumentando, 1, 2, 3, 4, y tiene relación bien esta paciente. El moteado se fue más allá del músculo, llegó al abdomen, llegó a las mamas. Y miren, el lactato se fue a 12. Lamentablemente falleció. Y ella inicialmente tenía presión arterial normal, pero con un vasopresor que iba subiendo, llegó a shock refractario, anúrica, plaqueta en 50.000 y bajando, hemoglobina en 5 y bajando, hasta que tristemente falleció. Entonces viene la relación del moteado con la diuresis. Cada diuresis con el aumento del moteado, el lactato que ya dijimos que va aumentando, y miren el sofá también fue aumentando. Todo esto en relación con el score del moteado. Entre más score del moteado, más sofá, más lactato elevado y menos diuresis. Entonces esta tormenta de citoquina afecta a todos los órganos como les dije y por supuesto alta posibilidad de muerte en los pacientes. No solo por infecciones, miren por traumas, quemaduras, cirugía mayor. También te puede dar una tormenta de citoquina. Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Qué tengo del lado izquierdo? ¿Qué pasa del lado izquierdo en esta paciente? Apendicitis, ¿verdad? Hombre joven, delgado, dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas, vómito, algo de fiebre, defensa y rebote en fosa ilíaca derecha, seguro que es apendicitis aguda. Pero la fiebre ya está en 40, se siente débil, los glóbulos blancos que estaban en 12.000 ahora van por 18.000 y la presión arterial tiende a bajar. Tiene una procalcitonina en 10. ¿Cuánto es lo normal, la procalcitonina? 4. Procalcitonina. Máximo 0.5. Arriba de eso ya te está hablando de infección severa y tal vez shock séptico. Cuando te digo 10 porque está muy alto. Me quedó la duda entonces, digo que hipotensión no es lo mismo que Hipoperfusión. Pero entonces, cuando la presión, se puede tener una presión arterial media por arriba de 65 y va a tener hipoperfusión. Claro, claro que sí. El lactato es lo que te habla. Entonces, en ese caso, eso se debe a la redistribución del gasto cardíaco. Tiene que ver con eso y tiene que ver. Tal vez ese paciente inicialmente le pones líquido y el lactato mejora. El dato es el lactato. Si tienes un lactato normal, no pasa nada. El tema es el lactato. Porque la paciente tenía entonces una TAP en 77, pero aún así tiene lactato bueno. Exacto. Entonces el lactato es el dato. Ok, entonces, ahora tengo una información sistémica. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Me dijeron. Perforación. No superó a tiempo el paciente, perfora el apéndice. Ya la información no es local, ya es sistémica, fíjense. Y presión bajando, y tengo que ponerle vasopresor. Entonces, todas estas citoquinas tienen un precio molecular en Dalton menos de 70. Nosotros usamos un aparato que se llama CitoSort, que pasa toda la sangre del paciente por ahí y extrae las citoquinas. Todas esas que ustedes leen ahí, y ayuda mucho en controlar la inflamación. Se lo ponemos a todos los pacientes. Es una superficie más o menos de 40.000 metros cuadrados, 4 campos de fútbol. Y en 48 horas vemos buenos resultados, pero hay que ponerlo tempranamente. Si el paciente llega tarde, no funciona, como toman medicina, ¿no? Y aparte me sirve para otras cosas también. Sepsis 2020, mire la incidencia, entre más intenso el azul, más incidencia. Y mortalidad también tiene la misma relación. África subsahariana sobre todo. ¿Verdad? ¿Este qué país es?
cifras. 1, 2, 3. ¿Qué pasó ahí? En el mundo, el cálculo es que cada 3 segundos alguien fallece de sepsis. Estamos hablando de 11 millones por año que mueren de sepsis. Una persona cada 3 segundos. Y este es el nuevo tema que viene, que es la resistencia antimicrobiana y su relación con mortalidad. Cada vez más resistencia antimicrobiana. Miren, del año 1990 al año 2020. Miren los colores por rango de edad. Miren lo que se encontró en 2020. Menos mortalidad en los niños y más mortalidad en los mayores de 70 años. 2020-2021, asociado a resistencia antimicrobiana. Miren por edad. Del 90 al 21, muerte asociada a RAN aumentó más del 80% en mayores de 70 años. En niños disminuyó más del 50%, esto que ves aquí. Estadísticas del año 90. Mortalidad. Tristemente más en África. ¿Este qué país es? Bolivia. Bolivia. 1990. 1921 se supone que se ha resuelto bastante bien. ¿Qué esperamos para el 2050? Un deterioro de nuevo. Sobre todo en Sudamérica. ¿Qué tiempo nomás? Miren para atrás de nuevo, 2021 y 2050. Es el pronóstico de los investigadores. ¿Qué gérmenes? Ahí están los gérmenes. Esto es global. No sé si lo pueden leer bien. Cocos aureus. El numerito de abajo a la derecha es el total de muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana de esos gérmenes. Están un poco desenfocados. Ahí está Latinoamérica. Y por supuesto acá, ¿no? Se esperan más muertes en mayores de 70 años. Para el 2050, ¿qué edad tendrán ustedes? 70 años. ¿Cuánto? 50, 40. Hasta que no están ahí todavía, ¿no? Están por aquí. Casi 50. Hay que cuidarse, entonces tenemos. Triada clínica: hipotensión, hipoperfusión, difusión orgánica. Y otra es la triada fisiopatológica: inflamación, coagulación y descenso de la fibrinólisis. Vamos más rápido que tenemos el otro tema. Esta se las di la vez pasada. Miren la evolución. Del año 2010 se viene hablando del PIX. ¿Qué es el PIX? Síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistente. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Cuando es más de 21 días se habla de PIX. Cuando es más de 14 días se habla de paciente crítico crónico. Pero observen, la curva hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba es más inflamación, hacia abajo más inmunosupresión. Los dos extremos son dañinos para el paciente. Y hay números que nos ayudan a hacer el diagnóstico del PIX en esos pacientes. Vamos a la otra charla. Todos son del Barça, ¿verdad? Sí. No hay ningún infiltrado aquí. No. Me enseña. Vamos a la otra rápido. ¿Qué tiempo queda? 37. ¿Cómo es eso? Bueno, pues. Plata, ¿sabes? Él es colchonero. ¿Qué ven ahí? Paciente quirúrgico directo. Paciente que está intubado. Esta ya se la saben. Sí.
acuérdense, el término sepsis severa y septicemia ya no se debe usar. Entonces nosotros tenemos muchas condiciones que se convierten en focos sépticos en cualquier parte del cuerpo. Pero en el abdomen la mayoría se resuelven ¿con qué? ¿Cómo que antibiótico? ¿Qué dice la imagen? Cirugía. Cirugía. ¿Qué es lo que están preguntando ustedes? Entonces en el abdomen miren todo lo que pueden encontrar. Algunas tal vez con antibióticos pueden resolver. Es más, hay estudios de pacientes con apendicitis aguda que con antibióticos no los operan. No los operan. Pero resulta que al año, al 30% hay que operarlos. Entonces no tiene ningún sentido manejarlos con antibióticos. Entonces, más a los cuadrantes, miren todos los focos infecciosos que puede haber, en la cual muchos de ellos tal vez requieran cirugía, ¿no? En general, lo más frecuente es neumonía, con estos 7 autores. En segundo lugar está el abdomen. Lo más frecuente es pulmón. Dicen que este porcentaje es muy bajo, pero si sumas con genitourinario estamos en 34%, pero sigue siendo el pulmón el primer o lo más frecuente, podríamos llamarlo así. Miren esta estadística, 4.553 pacientes evaluados en 132 hospitales. ¿Cuál es la cirugía más frecuente en un hospital? ¿Cuál? ¿Apendicectomía? No. Colecistectomía. ¿Cuál? Colecistectomía. No. La- ¿Cuál es? La episiotomía. Cesárea. Cesárea es la cirugía más frecuente, pero es una condición fisiológica. Entonces, por patología es apendicitis. Entonces, en esa estadística, ¿cuáles fueron las cirugías? Me puedo sentar aquí. ¿Cuáles fueron las cirugías más frecuentes? Mírenlas. Esas son las más frecuentes en esa estadística. Ahora, acá están los que sobrevivieron y acá los que murieron. Miren el porcentaje de sepsis severa. Acuérdense que esto es 2015, todavía no había salido la definición del 2016. Sepsis severa, mucho más porcentaje. Shock séptico, mucho más porcentaje. Infección asociada a atención en salud, mucho más porcentaje en el grupo que falleció. ¿Cuáles fueron los factores más relacionados a mortalidad? Periodo posoperatorio, una dehiscencia, una anastomosis, perforación de intestino delgado, perforación gastroduodenal, puede ser úlceras pépticas, perforación no diverticular del colon, colecistitis aguda, pero esta es la más temida. ¿Qué dice ahí? Retraso en el control del foco. Todo lo que tenga que ver con el retraso en la resolución del foco aumenta la mortalidad 82%. Y esto empieza desde el paciente que está en la casa, que no quiere ir al hospital, tomando analgésico o tal vez antibiótico. Cuando ya se siente muy mal, va al cuarto de urgencia. El cuarto de urgencia le dice que eso no es nada, que es una gastritis, que se va para la casa. Y al día siguiente está peor. Y nuevamente lo mandan para la casa. Sigue peor, va a otro hospital y ahora sí lo atienden y lo trasladan a un cuarto de urgencia porque tal vez hay que operarlo. Llega a un cuarto de urgencias, lo dejan de último en la atención, 5 horas esperando, lo atienden, 4 horas en laboratorios, 2 horas en tomografía, hasta que finalmente se da cuenta que efectivamente hay que operarlo. Llama a cirugía, están operando otros pacientes, pasan 3 horas más, llega a cirugía si hay que operarlo,
el camillero no está, camilla no hay, el ascensor está dañado. Todo eso puede demorar días hasta que finalmente lo operan. Y cuando lo operan, ya el paciente está en shock séptico y se mueren. 82% es demasiado. Demasiado. Yo quiero empezar un estudio casualmente en el complejo porque estoy notando lo mismo. Pacientes me llegan intensivos. Hoy me llegó un quemado eléctrico a las 10 de la mañana. ¿Cuándo se quemó? Ayer a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo llegó al cuarto de urgencia? Llegó a las 9 de la noche al cuarto de urgencia. Ayer. Toda la noche en el cuarto de urgencia. Para que me llegue intensivo a las 10 de la mañana no puede ser. Yo creo que sacando cálculos así, sin ver los números, podemos estar encontrando que la espera en el cuarto de urgencia puede estar arriba de las 6, 8 horas. Entonces eso no puede ser. En este caso 82%. Entonces eso es más mortalidad. Retrasar el inicio del antibiótico es más mortalidad. Por cada hora que se atrasa la primera dosis del antibiótico, mire la columna en negro, que es la sobrevida. Cae. Inicio de líquidos, la demora, más mortalidad. Inicio de vasopresores, más mortalidad si me retraso. Porque es que a nosotros nos decían, primero pásale 2 litros de cristaloide y si no mejora la presión arterial, entonces ponle vasopresor. Ya eso no es así. Si el choque es muy profundo, tú empiezas las 2 cosas a la vez. Líquido intravenoso, norepinefrina para comprar tiempo. Ese cuento que tengo que esperar pasar 2 litros para entonces empezar vasopresor puede costarle la vida al paciente. Un shock profundo, estoy hablando. ¿Y puedo empezar vasopresor por vena periférica? ¿Leonardo? No. ¿Qué piensas? No. Levante la mano los que dicen no. No vasopresor por vena periférica, norepinefrina. Levante la mano sin miedo. Levante la mano los que dicen sí. Son menos. Levante la mano los que no dicen nada. Hay un montón que se abstuvo de votar. Ya ustedes no pueden estar en esa duda, o sí o no, pero no pueden dejar de votar, ¿eh? Vamos a ver la respuesta. Lo mismo, ya se la saben. Entonces, ¿por qué va el paciente quirúrgico a cuidado intensivo? Por esto. Principalmente respiratorio y hemodinámico. Principalmente. Sepsis, falla neurológica, monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamo hipoxemia? Tengo que ver la saturación, la presión arterial de oxígeno a través de una muestra de gases arteriales. Menos del 90% o menos de 80 milímetros de mercurio. Ya estoy hablando de hipoxemia. ¿Y por qué está hipoxémico? Miren esta tabla que nos puede ayudar un poco más detalle. Pregunta. Doctor, una pregunta. Los pacientes con shock profundo, o sea, ¿son los mismos criterios que ya hemos visto? ¿O cualquier paciente que me diga si chocado le voy a dar pasar el volumen y vasopresor? Shock profundo, yo te diría que es presión arterial media por debajo de 45 milímetros de mercurio. Por supuesto, eso está asociado a alteración en el estado neurológico, taquicardia, tal vez anuria, van otros factores asociados. Pero un factor objetivo es presión arterial media menos de 45 milímetros de mercurio. Shock profundo. ¿Hay algún estudio que demuestre que explore la disminución de mortalidad en el uso de lactato en conjunto con adrenalina en pacientes con shock profundo? No. Claro, menos mortalidad, claro que sí. Ganas tiempo.
ganas tiempo. Porque no vas a esperar, hay gente que no le puede pasar 2 litros rápido. Entonces lo pasaría por un catéter central o por vena periférica. ¿Seguro? Levante la mano lo que dice catéter central. Voy a hacer la pregunta. Paciente hipovolémico que tengo que pasarle líquido a chorro. ¿Cuál es la mejor vía? ¿Un catéter periférico o un catéter central? Levante la mano lo que dice catéter central. Levante la mano lo que dice catéter periférico. 2, 3. Levante la mano los que no dicen nada. Hay un grupo que no dice nada. Los que pierden todas estas apuestas van a pagar la cena ahora. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? Las respuestas están en la diapositiva, no quiero adelantarlas. Entonces miren los grados de hipoxemia. Normal, leve, moderado, severo, muy severo. A medida que yo subo en altura o en altitud, ¿cuál es la palabra correcta? Subo de aquí a Bogotá, ¿subo en altura o subo en altitud? La palabra correcta es altitud. A medida que yo subo, ¿hay hipoxemia o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La presión atmosférica es mayor o menor? Menor. ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? Atmósfera. Una atmósfera, ¿cuánto es eso? Y si yo voy a Bogotá, que es más alto, ¿cómo está la presión atmosférica? Y si voy a Cusco y La Paz, ¿hay más hipoxemia? ¿Y por qué en el avión no tengo hipoxemia que voy a 11.000 pies? La presión Porque la cabina está presurizada. Muy bien. Respuesta es correcta, gancho. Entonces, definición de falla respiratoria. Ya los internos tienen que andar con un oxímetro en la bata, ¿eh? Cuando estaba la pandemia, me había que poner el oxímetro a todo el mundo, los pacientes ya lo tenían en el bolsillo. Lo limpiaban y se lo ponían a otros pacientes. Y otra cosa que estoy viendo que tienen en el bolsillo también es el Detrotif. Va a ser síndrome capilar, porque en el hospital no hay. Increíble. Destitución. Definición, alguien que lea rápido. Inhabilidad del sistema respiratorio para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo y que se manifiesta ¿Está rápido o no? De nuevo. Inhabilidad del sistema respiratorio para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo y que se manifiesta usualmente como hipoxemia, falla en la oxigenación celular y tisular, o hipercapnia, falla en la regulación del CO2, o también como una combinación de ambas. Okay. Entonces ustedes saben que en el tejido se libera oxígeno, se capta CO2, y en el alveolo se libera CO2 y se capta oxígeno. ¿Dónde llevo más oxígeno? ¿En la hemoglobina o como gas libre? ¿Dónde va más oxígeno? ¿Cuánto oxígeno viaja en la hemoglobina? ¿Cómo lo calculo? ¿Saturación? ¿Qué más? Y la fracción libre de oxígeno. ¿Fracción? Libre de oxígeno. ¿Fracción imperada de oxígeno? No. Libre, no, libre. ¿Cuánto es? 5%. No. Un gramo de hemoglobina saturada al 100% transporta 1.34 cc de oxígeno. O sea que yo multiplico concentración de hemoglobina por 1.34 por el porcentaje de saturación, necesito los gases arteriales. Eso me da la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, más la presión arterial de oxígeno, multiplicada por 0.0031, que es el coeficiente de dilución del gas en líquido. Unido a la hemoglobina, transporto más o menos un 98% de oxígeno. Como gas libre, transporto más o menos 2% de oxígeno. Ahora, cuando ese paciente yo lo meto en una cámara hiperbárica, ya dijimos que a nivel del mar es una atmósfera. Cámara hiperbárica es 2-3 atmósferas. Ya en la hemoglobina yo no puedo meter más oxígeno, lo meto acá.
y la presión arterial de oxígeno se va a 800, 900 milímetros de mercurio. Todos los líquidos transportan oxígeno cuando pongo un paciente en cámara hiperbárica. Pero usualmente, como ya les dije, calculo el oxígeno unido a la hemoglobina y el oxígeno como gas libre. La suma de ambos me da el contenido arterial de oxígeno, que lo normal es 20 cc de oxígeno por cada decilitro de sangre. Ese contenido arterial de oxígeno multiplico por el gasto cardíaco por 10 y me da el DO2, que es transporte de oxígeno. También puedo calcular el contenido venoso. En vez de poner datos arteriales, pongo datos venosos. Concentración de hemoglobina por saturación venosa de oxígeno por 1.34 más 0.0031 por presión venosa de oxígeno. Y eso me da el contenido venoso de oxígeno, que es más o menos 15 cc de oxígeno por decilitro de sangre. Entonces la diferencia arteriovenosa de oxígeno es 5. Es 5. ¿Ok? Entonces, así uno calcula el oxígeno, cómo se mueve, la cinética del oxígeno. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, a medida que yo subo en altura, la presión alveolar de oxígeno disminuye. ¿De dónde yo obtengo la presión alveolar de oxígeno? ¿De dónde la obtengo? De la ecuación. No hay manera de medirla, a menos que le metas un catéter al alveolo. Pero lo sacas de la ecuación, ¿eh? Entonces ustedes ven cómo a medida que aumentamos en altura, hay menos presión atmosférica, hay más hipoxemia, hay menos presión parcial de oxígeno. Esa es la ecuación del gas alveolar. Lo normal es 100. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en la mitocondria? Esa es una pregunta de examen. ¿Cuánto es? Ahí está. ¿Cuánto? 5 milímetros de mercurio. Y acá es el CO2, ¿no? Entonces aquí, en la membrana alveolo capilar, es que ocurren muchos problemas. Entonces, atentos, falla respiratoria tipo 1 es la hipoxémica. Causas más frecuentes, incluyendo distrés respiratorio agudo. ¿Qué clase tienen ahora? Atención primaria. ¿A qué? Atención Me primaria. aburre. Aburrido ese tema. ¿Quién se lo da? No, tenía que decirte. Hipoxémica tipo 1, miren las causas: embolia pulmonar, EPOC, Una embolia. falla cardíaca, todo eso te da hipoxemia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes hipoxemia, tienes que empezar a pensar qué puede ser. Te apoyas en la historia clínica, te apoyas en el examen físico, en laboratorio, para ver qué puede estar causando la hipoxemia. Ocultas al paciente, por supuesto, hay que examinarlo. Tipo 2, hipercapnia, CO2 elevado. Tienen todas esas causas. Muchas son causas neurológicas. Tumores cerebrales, hematomas cerebrales, mixedema, hipotiroidismo. Muchas las causas. Hiponatremia, un sodio 120, el paciente es muy débil, somnoliento, frecuencia respiratoria baja. Entonces la escala de Glasgow va de 0 a ¿cuánto? 0 a 15, ¿verdad? Sí, 0 a 15. Lo agarré. ¿Y cuáles son los 4 parámetros que evalúa? 3.